Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, gente. Espero que la estén pasando muy bien, que se encuentren en todas, con libertad de expresión y pensamiento. Hoy les vengo a hablar de una investigación que estoy realizando. Desde que empecé no veo el planeta ni el universo igual, por eso me gustaría compartir todos estos datos que he visto con ustedes. Digamos que cuando éramos niños nos dedicábamos a jugar, a explorar, a reír y a realizar preguntas. Preguntas sobre el mundo alrededor y las cosas en él. Muchas respuestas a estas preguntas las creímos y no las cuestionamos. Por ejemplo, a algunos niños les dijeron que existía un Santa Claus en el Polo Norte o que Jesús podía convertir el agua en vino. Sin ánimos de ofender en lo más mínimo, estos argumentos no tienen evidencia ni podríamos llamarlos ciencia. Por más respetable que sean, son creencias basadas en fe y no pueden ser comprobadas. A mí me encantaría convertir el agua en vino, pero desafortunadamente no puedo. Cada quien es libre de tener creencias y opiniones, pero nadie ha probado a través del método científico que mis pecados se perdonan si me confieso ante un padre, digamos. Podemos tener creencias y afirmar todas las posibilidades que queramos. Eso es válido. Pero no podríamos afirmar que son reales sin tener que involucrar un tipo de fe. Y es ahí cuando ya no podríamos llamarlo ciencia. La ciencia se basa en criterios de verdad y un método de investigación, generando predicciones concretas, cuantitativas y comprobables tanto en pasado, presente y futuro. Yo puedo afirmar que la aceleración de un objeto en caída es de 9.8 metros por segundo, ya que tomo criterios de verdad, utilizo un método de investigación y el resultado es el mismo, tanto en el pasado, presente y futuro. Estamos hablando de ciencia pura literalmente. Nuestros sentidos definen lo abstracto de lo real. Biológicamente los humanos tenemos los mismos sentidos y una base lógica de pensamiento para sobrevivir y adaptarnos al ambiente. Tan simple como decir que bajo el agua no podemos respirar o que si tocamos el fuego nos quemamos. Considerando nuestros sentidos y la realidad, sabemos que los bebés no vienen de una cigüeña porque ya muy bien sabemos cómo se hacen. El sexo es ciencia. Sin embargo, muchas mentiras, a pesar de ir en contra de nuestros sentidos y la realidad, no las cuestionamos por estar concentrados sobreviviendo en el sistema, como trabajando, estudiando, pasando tiempo con la familia, MK Ultra, etcétera. Son muchos los factores. Tal vez para algunos lo que a continuación van a escuchar sea muy amargo y difícil de considerar. En el campo de la psicología, la disonancia cognitiva es cuando una idea nueva es difícil de aceptar y podemos, digamos, que explotar o colapsar porque hay un choque de creencias en nuestro cerebro. Así que relajados, no se asusten, no se enojen, tomen agua y respiren profundo. Un buen ejercicio de respiración, por más simple que parezca, nos despeja la mente y aclara los pensamientos. Eso también es ciencia. Nadie inventó el agua tibia. Lo que aquí vamos a mostrar es una perspectiva del mundo real a través de los sentidos. Yo no puedo decir que la idea de respirar fue mía, ni que soy dueño del aire, por más de que algunos gobiernos quieran ponerle impuesto al oxígeno que respiramos. Eso sí, dejo muy en claro de antemano que cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones. Aunque aquí lo importante no son las conclusiones como un primer paso. La filosofía significa búsqueda de la verdad. Personalmente creo que antes de encontrar la verdad hay que reconocer la mentira. Popularmente es creído como realidad y verdad que la Tierra es esférica, que tiene un núcleo, que se mueve en órbita alrededor del Sol gracias a la gravedad, y que en ella viven los humanos que evolucionaron a partir del mono, luego de millones de años pasando una explosión aleatoria, que fue el inicio de todo. Estamos hablando de la gravedad de Newton, la evolución de Darwin, la teoría heliocentrista de Copérnico, el Big Bang o Teorilandia. Para muchos es, digamos que ciencia básica.
Partamos de la base de que es el entendimiento común aceptado para muchos en pleno 2018. Me parece interesante el concepto de pseudociencia. Dice que es aquella afirmación, creencia o práctica que es presentada incorrectamente como científica. No puede ser comprobada de forma fiable y no hay repeticiones en las pruebas con los mismos resultados. Tomando esto en cuenta, ¿sabía usted que las teorías anteriormente mencionadas nunca han sido comprobadas de forma fiable y no hay repeticiones en las pruebas con los mismos resultados? Muchos científicos han explotado de frustración por no lograr comprobar estas teorías, como es el caso de la gravedad. Según esta, las cosas se caen porque la Tierra ejerce una atracción gravitacional sobre los objetos. ¿Cómo sabemos que es eso real si nunca se ha comprobado que la masa de la Tierra es la causa de la atracción? Empezando porque calcular la masa de la Tierra es imposible. Solo hemos penetrado 12.2 kilómetros bajo tierra, el pozo superprofundo de Kola en Rusia, y no es nada en comparación con los supuestos miles de kilómetros de profundidad que tendría la Tierra. Así que el dato real de la masa de la Tierra simplemente no existe. Es importante recalcar aquí que muchos creen que la Tierra tiene capas y llega hasta un núcleo central. Pero como hemos visto, solo hemos excavado 12 kilómetros bajo tierra. Todo lo que usted busque oficialmente científico va a decir que asume lo que hay abajo. Pero en este momento, en pleno 2018, nadie sabe con certeza ni que existe evidencia de lo que hay abajo, o tan siquiera sabemos si un núcleo existe sin meter la fe de por medio. Y eso no es ciencia. Nadie de nosotros ha visto que un objeto de menor masa sea atraído por otro de mayor masa, sin que haya un magnetismo de por medio, y esto no tiene nada que ver con gravedad. Ningún experimento ha podido probar que un objeto atraiga a otro por medio de la gravedad. Los objetos caen por la densidad de fluidos. Esto es física y ya estaba muy bien explicado antes de que Newton le cayera una manzana en la cabeza. Él no descubrió el agua tibia. Los peces están en un fluido llamado agua. En este fluido, dependiendo de la densidad del objeto, este sube o baja. Por ejemplo, el aire es menos denso que el agua. Por eso, si nos sumergimos en una piscina con los pulmones llenos de aire, vamos a flotar. Pero si exhalamos el aire, nos vamos a hundir. Esto es debido a que cambiamos la densidad de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa afuera del agua. Las nubes flotan porque son menos densas. Los gases se elevan porque son menos densos que el aire. Pero si yo suelto una moneda de mi mano al piso, esta se va a caer porque es más densa que el aire. Los sólidos son más densos que el aire, es por eso que estos bajan. Si mayor es la masa, mayor es la densidad. Es bastante simple. El aire es un fluido también, y es el entorno que lo rodea, así como a los peces los envuelve el agua. Los peces no son conscientes de que están en el agua. Los humanos no somos conscientes de que estamos en el aire. Mueva la mano frente a usted y toque el aire. Sienta ese fluido en el que estamos. Sienta cómo su mano traspasa este fluido. Yo le he preguntado a varias personas y he notado una confusión en la mayoría. Muchas personas creen incorrectamente que la gravedad es 9.8 metros por segundo, pero no, esa es la aceleración de un objeto al caer. Eso no es gravedad. Veamos esta explicación. Vamos a ver una cosa. Nosotros tenemos un cuerpo, ¿no? Ese cuerpo recorre esta distancia, tiene esta posición inicial, esta posición final. En este eje X y en este eje Y estamos estudiando el movimiento en una dirección horizontal, donde en esta dirección horizontal tenemos sentido hacia la izquierda y sentido hacia la derecha, y en una dirección vertical, donde en esta dirección vertical tenemos un sentido hacia arriba y un sentido hacia abajo. En el estudio analítico, digamos, de un movimiento, estamos trabajando en una dirección horizontal. Nosotros decimos que este cuerpo experimenta una aceleración cuando hay variación de velocidad. Ahora, cuando analizamos un cuerpo, por ejemplo en caída libre, ¿no?, en dirección vertical,
Cuando hablamos de dirección vertical, acá pasa lo mismo que acá. Tenemos una posición inicial, una posición final, hay un tiempo en el cual recorre esta distancia el cuerpo, hay una velocidad, y lo que decimos también es que hay una aceleración. Bien, lo que ocurre es que aquí, a esta aceleración, la llaman g. Pero el concepto es exactamente el mismo, hay una variación de velocidad. Lo que ocurre es que acá ya nos están metiendo en la cabeza el tema de la g de la gravedad, porque nos están diciendo que esa aceleración ocurre por la atracción de la gravedad. Porque si nosotros hacemos un experimento de caída libre, nos va a dar que la aceleración es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es un dato empírico, ¿bien? Esto es algo que nosotros podemos experimentar, podemos calcular, y este número nos da. Ahora, analicemos el famoso experimento de Henry Cavendish, el cual supuestamente encuentra la constante G y la masa de la Tierra. La fuerza gravitatoria equilibra a la fuerza de torsión del hilo, la cual depende del periodo y del ángulo de las oscilaciones. No está muy claro cómo Cavendish midió el ángulo. Parece que fue con un telescopio observando desde fuera de la habitación a prueba de vientos, donde habían instalado la balanza. Cavendish inventó la balanza de torsión, un sistema formado por dos masas de plomo unidas por una barra y suspendidas de un hilo. Cuando acercamos a las masas otras dos más grandes por lados opuestos, la atracción gravitatoria en cada pareja es capaz de hacer oscilar la barra. Midiendo el ángulo máximo y el periodo de las oscilaciones, se puede llegar a calcular G. Tenemos dos incógnitas. Cavendish halla esta constante gravitacional, y una vez que haya esta constante gravitacional, de ahí reemplaza en la fórmula y saca en consecuencia la masa de la Tierra. Pero si no podés sacar la masa de la Tierra verdaderamente, ¿cómo podés comprobar que esto es correcto? A ver, acá tenemos un problema con todo esto. Esto es la aceleración, o sea, la variación de velocidad que se produce cuando dejamos caer un cuerpo en caída libre. Si bien esto varía, podría ser un dato comprobable. Ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Esto se queda en la nada. Ahora, la constante G básicamente tiene este valor de 6.67392 por 10 a la menor 11 unidades Newton por metro dividido kilogramo al cuadrado, con un error del 0.0014%. Básicamente es uno de los errores grandes entre todas las demás constantes universales. Básicamente es uno de los errores grandes entre todas las demás constantes universales. Entonces, ¿esto es una fuerza? No, esto no es una fuerza. ¿Esto es una fuerza? Y no, tampoco. ¿La gravedad vale 9,8 metros sobre segundo? No. ¿Vale 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado? No, tampoco. Este es el valor de la constante gravitacional, que es una constante, es un número. Y esto es el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Bien? La constante G es conocida por ser una de las que menos exactitud tiene. El experimento de Cavendish es irreproducible y tampoco sus versiones modernas pueden comprobar que por gravedad un objeto de mayor masa atrae a otro, y vemos cómo los científicos se frustran bastante. Towards the end of his life, he did a crucial experiment, which is represented by these lead balls. There's another set of lead balls inside there. This experiment really is very difficult to get to work, and a technician has sawed it apart because he got so frustrated. This experiment really is very difficult to get to work, and a technician has sawed it apart because he got so frustrated. Hemos creído que los planetas orbitan alrededor del Sol gracias a una fuerza mágica llamada gravedad. Pero en nuestro mundo real, utilizando nuestros sentidos y el método científico, nadie ha podido probar que la gravedad existe. Lo que conocemos como orbitar existe gracias a través de nuestra imaginación, literalmente. Su misma existencia se contradice, ya que ejerce dos fuerzas incompatibles, atrayendo y alejando un planeta. Si la gravedad y el modelo heliocentrista fueran reales, donde los planetas giran sobre su propio eje a velocidades muy altas, al mismo tiempo que giran alrededor de las estrellas,
y estas estrellas se mueven a miles de kilómetros por hora, luego de una expansión debido a una explosión aleatoria que dio un inicio a un todo, ¿por qué noche tras noche, luego de millones de años, las constelaciones en el cielo tienen la misma forma y no cambian? Si el modelo heliocentrista fuera verdad, el cielo sería un despiche y estaría en constante cambio cada noche. Además, tomando en cuenta que giraríamos alrededor del Sol y que la Tierra le daría la espalda al Sol cada noche, ¿cómo es posible que a pesar de que pasen 3 meses, las constelaciones, como dijimos anteriormente, sean las mismas cada noche? Si esta teoría heliocentrista fuera verdad y la mágica fuerza de la gravedad existiera, tendríamos que ver otras partes del espacio, pero no es así. Dicen que si no puedes explicar bien las cosas de una manera sencilla es porque no las has entendido. Veamos la respuesta de uno de los científicos más modernos e influyentes cuando le preguntan qué es la gravedad, aunque en realidad lo mal llamo científico porque lo que él es un actor. What is gravity? You have no idea. Okay, next question. Wow. No, here's the difference. We can describe gravity. We can say what it does to other things. We can measure it, predict with it. But when you start asking, like, what it is, I don't know. Habiendo entendido esto, para afirmar que la gravedad existe y que la masa de la Tierra atrae los objetos, se necesita mucha fe de por medio. Amigos y amigas, la gravedad es pseudociencia. Lo reto a usted a pensar. Imagínese esta fuerza mágica llamada gravedad, lo suficientemente fuerte para evitar que los océanos se salgan de una bola que gira a miles de kilómetros por hora. Pero aún así, un insecto puede volar libremente y aún así vemos que una chiquita de 30 kilos pudo hacer un giro de 540 grados en el aire. No sé, nada más pensemos. Esta fuerza gravitacional debería tenernos pegados a la corteza y básicamente no podríamos movernos. Eso sí, yo entiendo. Si yo voy en un carro en movimiento y tiro una bola al aire, yo sé que esta va a seguir conmigo, yo sé. Pero a pesar de la inercia, yo siempre voy a sentir el auto moverse. El carro siempre lo voy a sentir en movimiento. Aunque yo cierre los ojos, sea lo que sea, yo voy a sentirlo moviéndose. Tal vez a algunos les pasa que padecen de náuseas y vómitos cuando van como por un viaje largo a la playa, no sé, al bosque, cuando van de paseo. El cuerpo, digamos que sabe cuando está en movimiento. Y puede ser comprobado a través del método científico o digamos que el vómito en los asientos. Sin embargo, nunca nadie ha sentido la Tierra moverse y tampoco ha podido ser comprobado a través de la ciencia. Los experimentos que tratan de hacerlo, como los péndulos, dan resultados demasiado incongruentes. A veces vemos que el péndulo se mueve a la derecha, otras veces vemos que el péndulo se mueve a la izquierda, en otras veces no se mueve. Y básicamente el movimiento siempre depende de un factor externo. Si la Tierra se moviera como estas piedras mantienen tan perfecto equilibrio. Si la Tierra se moviera a miles de kilómetros por hora y girara sobre su propio eje, ¿por qué si un helicóptero despega y se queda estático por horas a gran altura, el piso y la tierra de abajo no se mueven? Según la tercera ley de Newton, toda fuerza tiene una opuesta igual, y la de la gravedad dicen que es la fuerza centrífuga del planeta girando. Si el planeta fuera una bola giratoria, del ecuador a los polos sería un desmadre, digamos, como entre fuerza centrífuga y gravedad. No sé, no sería como que nada estable, por así decirlo. Creer que somos una bola giratoria va en contra de nuestros sentidos más básicos y siendo muy honestos con nosotros mismos, para creer esto como verdad hay que tener imaginación. Y eso no tiene lógica en un mundo el cual debería ser basado en la ciencia y la razón.
Nikola Tesla no creía en la gravedad ni tampoco en la Tierra esférica. Tesla nos dio un mapa para entender la realidad. Si querés encontrar los secretos del universo, pensá en términos de energía, frecuencia y vibración. Una frase en la que la masa del objeto no viene mucho al caso, solo digo. Comprendo que esto es difícil de considerar como posible. Yo estuve en la misma posición no hace muy poco. De hecho, yo llegué aquí tratando de probar que la Tierra era esférica. Pero cuando te presentan ciertas pruebas, te dan ciertas cosas, creo que hay que dejar el ego, y hay que tal vez, no sé, ser imparcial con uno mismo y ser justo y tratar de siempre cuestionar todo para pues llegar a la misma decisión. Igual yo sé que es muy difícil, pero eso sí, tenemos que tener muy claro lo siguiente, gente. Y probablemente ya muchos lo saben, si no, si no me han dejado de escuchar y piensan que esto es una estupidez, ya saben que un grupo de personas muy pequeño, una oligarquía mundial, controla este planeta y los recursos desde hace ya cientos de años. De manera infiltrada tienen el control sobre el sistema educativo, financiero y político en toda la Tierra. Extienden sus tentáculos al mundo del entretenimiento y la ciencia, los cuales estos dos los llevan mucho de la mano. Según su definición literal, la francmasonería o masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal fundada en un sentimiento de fraternidad. Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, y del fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal y del progreso social. Ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías. What the fuck? Esta institución selectiva y encargada de orientar a la humanidad con más de 5 millones de miembros en el mundo se establece a nivel mundial en el siglo XVII hasta la actualidad, con logias y sedes en todos los países. Claro, al ser jerárquica, no todos estos miembros acceden a los rangos de información, por así decirlo. Costa Rica no es la excepción a la regla, y encontramos la sede de la logia masónica diagonal a la Asamblea Legislativa, el Parlamento de Costa Rica, por así decirlo. Se ubica del Motel Bellavista 25 metros, en plena Cali, y exclusiva, solo para hombres es esta logia, por cierto. Sus tentáculos, como ya vimos, se extienden en todo lado, y la educación no escapa. Vemos aquí en esta noticia cómo la Universidad de Costa Rica, la cual es básicamente la más importante de mi país, firma un pacto de colaboración con la Logia Masónica Costarricense. Las universidades y la educación en general son un puro negocio de una u otra forma, donde la inteligencia que se promueve es aprender y memorizar, repetir. Las escuelas, colegios, universidades son instituciones de adoctrinamiento para moldear al esclavo moderno y especializarlo. Muchos en el mundo del entretenimiento como Walt Disney o en la política como George Washington, el cual fue el primer presidente de Estados Unidos, así como el clérigo Nicolás Copérnico, el cual era de alto rango en la Iglesia Católica, eran masones. Galileo Galilei, Newton, los astronautas que supuestamente pisaron la luna como Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Michael Collins, el mismo director de la NASA, todos ellos eran masones. La creación de la francmasonería se le atribuye al judaísmo. Por ejemplo, los judíos han creado la orden de los jesuitas, el mundo del entretenimiento y el sistema financiero y bancario. El mismo Cristóbal Colón era un judío, criptojudío o creo que convexo, era como creo que los llamaban.
Por eso que no es nada extraño que la francmasonería también haya sido creada por ellos. El hecho de mencionar al judaísmo no tiene nada que ver con religión ni pretendo ofender las creencias de nadie. Mi punto es que una élite masónica y psicópata creada por un grupo de judíos controla el mundo y nos esclaviza. Las religiones y gobiernos son solo un disfraz. Esto es un hecho. El mismo Papa Francisco tiene una relación muy directa con esta secta masónica. Es válido recordar que el Vaticano posee una biblioteca con archivos históricos secretos de 86 kilómetros de largo. Es como imaginar la 27 de San José a Punta Arenas llena de estantes con libros llenos de nuestra historia. Prácticamente la biblioteca más grande e importante para entender la humanidad, pero su acceso está restringido. Dicen por ahí que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Los jesuitas y el Vaticano son dueños de casi todos los mayores telescopios, como el telescopio extrañamente llamado Lucifer. Esta élite, aparte de psicópata, es bastante bizarra. Un dato interesante, ya que acaba de pasar el Mundial en Rusia. El fútbol nació un 26 de octubre de 1863, fundado en la taberna de Londres llamada Freemasons Tavern, o la taberna de los masones libres. Vamos viendo cómo una élite, una oligarquía mundial tiene acceso, aparte de todos los recursos financieros y políticos, tiene acceso a un mayor conocimiento, pero no lo comparten, lo guardan en secreto. Solo informan lo que consideran adecuados para orientarnos de una manera correcta, según ellos, y digo ellos porque hasta la actualidad es una logia de hombres prácticamente. And it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere, it's oblate. And officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But equator than above the equator. Man, this is a little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby is a good word. It's like pear-shaped. Vemos la primera fotografía de la Tierra tomada por la NASA en una de las misiones Apolo en 1972. El mundo quedó maravillado en esa época creyendo que ese era el rostro de nuestro planeta, pero claro, no existía Photoshop. También es algo extraño tomando en cuenta las declaraciones, por ejemplo, ya las que ya vimos de Neil Armstrong hablando sobre la forma de la Tierra y su posible forma de Tierra y no sé, que estas esferas que nos han presentado Blue Marble, que también si buscamos en los libros de historia es casi que la misma supuesta fotografía repetida una y otra vez, sea perfectamente esférica. Al final ellos no se ponen de acuerdo y los datos que nos dan no son nada acertados. Conforme fueron sacando nuevas Blue Marble a lo largo de los años, se observó que estas supuestas fotografías habían sido creadas en computadora por evidencia irrefutable, como es la Blue Marble del 2002, la cual presenta claras nubes clonadas. También tenemos que los países, como es el de Estados Unidos, cambian considerablemente de tamaño. Por ejemplo, vemos la Blue Marble del 2007 y también vemos la del 2012, y como los tamaños nada calzan. También los colores son diferentes, nunca han podido elegir cuál es el verdadero tono para el color del océano. Sin embargo, la NASA acepta que sí usan Photoshop para crear estas supuestas fotografías. Dicen que se debe a un montaje de varias imágenes recogidas por satélites y algoritmos de ciertos instrumentos. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Según la NASA hay alrededor de 3.500 satélites y estos se mantienen en órbita gracias a la gravedad. 3 cosas importantes. Primero, nunca hemos visto una grabación de un satélite en órbita o uno de los otros miles de objetos que supuestamente orbitan la Tierra, y hay más de 10.000. Segundo, si buscamos en Google imágenes de satélites, solo vamos a encontrar imágenes creadas por computadora. ¿Cómo es posible que solo existan imágenes hechas por compu de satélites? Busque usted mismo. Solo existen imágenes hechas por computadora del espacio.
Si vemos el Hubble también, ellos siempre nos presentan como imágenes de supernovas larguísimas, no sé qué. Porque no hacen como zoom out o devuelven el zoom y nos enseñan unas fotos, no sé, de Marte o de algo más cerca como para verlo con detalle? Busque fotografías del espacio, no existen, solo existen imágenes hechas por computadora. Tercero, la estación espacial nunca ha chocado contra uno de estos objetos que están ahí flotando, estos miles de objetos, satélites de basura espacial. Afirman que a través de maniobras complejas las esquivan, pero no hay ninguna grabación de ello. También esta misma estación espacial, por ejemplo, asegura que recogen estos objetos espaciales, o a veces cuando están, no sé, recogiendo, y tienen una grúa. De esta sale como una especie de grúa, agarra el objeto, supuestamente el objeto es metido con la grúa nuevamente en la estación espacial. No sé, es una maniobra que se ve bastante complicada para ser realizada en el espacio, y sin embargo no existe ninguna imagen real, solo videos hechos por computadora. Todo lo que conocemos del espacio, la serie Cosmos, el universo con Morgan Freeman, los documentales de la BBC, toda esta propaganda espacial es creada por computadora, imágenes CGI. O sea, todo lo que vemos en estos programas no puede ser comprobado por el método científico y tenemos que utilizar mucha fe para creer en ello. Estos programas son pseudociencia. Tal vez usted no lo había pensado antes, pero como ya vimos, no existen fotografías del espacio y usted no tiene por qué creerme a mí o a nadie. Cada quien lo que tiene que hacer es buscar por cada quien mismo, hacer su propia investigación para llegar a su propia conclusión, si eso es lo deseado. No deberíamos de depender de otras personas para que saquen las conclusiones por nosotros. En pleno 2018, con tanta cámara, telescopio, millones de dólares por día y ni una sola fotografía real. Es demasiado sospechoso. El chile manda huevo. La idea original de un satélite aparece por el escritor de ciencia ficción y masón Arthur C. Clarke. Años más tarde, y como por arte de magia hacia lo Disney, se empezaron a dar realidad estos satélites y supuestamente se lanzaron al espacio. Casualmente que aparecieran los satélites justo cuando se empezaba a discutir nuevamente la Tierra plana, así como cuando a Newton se le ocurrió la gravedad en el momento necesario para respaldar a Copérnico cuando su idea heliocentrista se estaba viniendo abajo en el siglo XVIII. Según la ciencia oficial, los satélites y la estación espacial supuestamente orbitan en la termosfera, donde la temperatura va de 1000 a 2000 grados. El problema es que los componentes de los satélites como el aluminio y el Kevlar se derriten a menos de 700 grados. Que existan los satélites orbitando en la termosfera sería físicamente imposible, a menos que le añadamos a la fórmula una pizca de polvos mágicos llamados gravedad y mucha fe para lograr imaginar esto como posible. Muchos afirman que la estación espacial y algunos satélites se pueden observar desde la Tierra con un telescopio. Sin embargo, lo que se ve es una luz borrosa y una forma parecida a una nave. Estudios empíricos por particulares demuestran que la estación espacial presenta unos movimientos de oscilación como los de un globo a gran altura. Yo personalmente he visto estos supuestos satélites, supuestamente orbitan, y también los he visto oscilar, lo cual es bastante confuso ya que las órbitas no oscilan. Estos los vi en el volcán Irazul. Aparte, el tamaño de la estación espacial es como la de un Boeing 747. Imagínese este avión volando a una altura de crucero a unos 11 kilómetros de altura. Ahora, imagínese un objeto del mismo tamaño, pero no a 11 kilómetros de altura, sino a 400 kilómetros de altura. Es difícil creer que un telescopio o cámara pudiera captar la estación espacial si es de ese tamaño, a esa altura. Si se capta algo es porque está más cerca y en realidad no es lo que pensamos. De todas formas, no podemos comprobar si lo que estamos viendo es una nave, un objeto tripulado o un satélite. Tendríamos que aplicar fe si queremos afirmar que es una nave espacial.
Sin mencionar que todos los videos de esta nave orbitando la Tierra, adivinen qué, son hechos por computadora, por supuesto. Y es un presupuesto de billones de dólares, los cuales no les falta para hacer estos videos. Es un presupuesto de 50 millones de dólares diarios. Si quieren ver algo gracioso, tienen que ver hace poco al director de la NASA rogándole al consejo un poco más de presupuesto, y la verdad es que es un show. Me parece un chiste, pero es la verdad, es la realidad. Pero entonces, ¿cómo funcionan las comunicaciones en el planeta? La mayoría se realiza por cables submarinos de fibra óptica y el resto por drones, antenas, etc. De hecho, es completamente explicable que todas las comunicaciones sean por métodos terrestres. Es bastante chocante para uno ver esto como mentira. Yo lo entiendo, pero analicemos esto. Supuestamente vamos al espacio por cohetes basados en la propulsión. La propulsión de un avión funciona empujando al aire, la de un bote o submarino empujando el agua. Entonces, en el supuesto vacío del espacio, un cohete o motor a base de propulsión no funcionaría, ya que es vacío y no tendría nada que propulsar. Según nuestra creencia, ascendemos de la Tierra hasta llegar al límite de la fuerza gravitacional. Pasamos la atmósfera y ya no hay gravedad, solo vacío. Y según la ciencia oficial, este estaría compuesto de materia oscura o energía oscura, anteriormente conocido como el éter, y sería el mayor componente del universo. Sin embargo, esto es pura ciencia ficción, ya que nada de esto puede ser comprobado. El papel aguanta lo que le pongan. Nadie en nuestro mundo real ha comprobado que la materia real oscura o que el vacío exista en el espacio. Para crear en esto necesitamos fe, y como ya hemos visto, la fe no es ciencia. Personalmente, que la fe sea una variable en la ciencia moderna no es aceptable para mí. Claro, visto como un punto religioso o de creencia personal es respetable y no pretendo ofenderlo en lo más mínimo, como ya he dicho antes. Pero decir que son afirmaciones científicas es una falacia. El fraude de la NASA y las instituciones similares, tanto en los otros países como la Rusia, la NASA de China o lo que sea, es más que comprobable, y por algo no se han vuelto a realizar misiones a la Luna, ya que todavía no cuentan con las tecnologías suficientes para camuflar el fraude de una manera correcta. Era muy fácil con los televisores de antes, pero debido a que ya tenemos acceso a Photoshop y a otras cosas, ya no es tan fácil como realizar este tipo de fraudes. ¿Sabía usted que todo el material, videos, datos, mediciones de las misiones del Apolo se perdieron? La NASA acepta no tener nada. No podemos analizar el video original porque ellos aceptan que ya no existe. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. I haven't seen anything that indicates the telemetry data is even in existence, and as I said, even if we had it, we don't have the machines to play it back. Unfortunately, I'm afraid I can't really give you much of a clue as to where this data ended up and whether it still exists. ¿Cómo es posible que los datos y videos del acontecimiento científico más grande de la historia de la humanidad se hayan perdido? El registro de que pisamos la luna se perdió. Parece un chiste, me gustaría estar bromeando, pero lo que estoy hablando es muy en serio. Como siempre voy a decir aquí, búsquelo por usted mismo. Por supuesto que no tiene ningún sentido, la verdad. Veamos estos terribles fallos en las misiones STS del 83 y del 84. La verdad es que dan mucha vergüenza. Los videos de la NASA que muestran los astronautas realizando las caminatas espaciales tienen demasiados errores, demostrando que están en piscinas, ya que podemos ver cómo suben las burbujas, salen como del traje. Inclusive ellos han tenido problemas con oxígeno. Creo que han tenido como que hospitalizar a alguien por agua, y debería estar en la estación espacial, pero estaba en la Tierra. Y bueno, al final estas piscinas no son ningún secreto. Ellos las usan porque dicen que las tienen que usar como para entrenamiento. Podemos ver ahí en los videos. Pero no tiene entonces ningún sentido que en el espacio, ya cuando vemos las grabaciones oficiales,
se observen estas gotas de agua, a menos que estén grabando en una piscina, ¿no? En la estación espacial se utilizan cables y arnés para simular el efecto de la gravedad. También utilizan los aviones 0G, pero este es un efecto de caída y es muy corto. También por eso tienen pantallas azules y prácticamente editan todo, editan los cables, remueven todo. Básicamente es un poco falso la escenografía, y cuando nos ponemos como a analizar y vemos todas las variables de lo que representan los vuelos espaciales y lo que está ahí, en realidad vamos viendo como lo falso que en realidad es esa escenografía. Para el mundial pasado de Rusia, los supuestos astronautas jugaron fútbol dentro de la estación espacial, pero vemos cómo le pegan unos pichazos a la bola y este rebota contra las paredes de la estación espacial y no sé, le pegan bastante duro. Estas paredes tienen como muchos cables y parecen tener como instrumentos complicadísimos, pero a los astronautas les da igual y aún así le pegan estas patadas a la bola como si valiera piche que estuvieran flotando en el espacio. Si yo estuviera orbitando en la termosfera a miles de kilómetros por encima de la Tierra, creo que estaría un poco más preocupado con el cuidado de la nave, ya que las vidas estarían en juego, ¿no? Pero por lo visto estas paredes son pura escenografía y en realidad es solo decoración. Cada 90 minutos la estación espacial supuestamente le daría una vuelta a la Tierra. En la termosfera las temperaturas son muy extremas, serían 45 minutos de temperaturas muy calientes y 45 minutos de temperaturas muy frías, siendo un cambio bastante hostil. Y nunca han pasado como daños técnicos mayores, lo cual no tiene sentido, teniendo en cuenta que los componentes de la nave no podrían soportar esas temperaturas, y menos con cambios tan bruscos y por tantos años seguidos. Otro de los fails tan grandes así para mí es las mujeres en el espacio, cómo se ve que usan como laca o yo no sé qué putas para simular el efecto de la supuesta gravedad en el pelo. Pero vemos cuando ponen su cabeza de manera horizontal y ellas se mueven, el pelo sigue igual de tieso y no fluye como debería de hacerlo si existiera la supuesta gravedad. De hecho, más pa' que no se puede ver. Si vemos videos de cómo las mujeres están en estos vuelos que mencionamos antes de 0G, que es el efecto de caída, ahí vemos como el pelo a las mujeres se les mueve como con fluidez, por así decirlo, pero cuando estas mujeres están en la estación espacial no se mueve así, prácticamente se ve como laca o yo no sé qué es un permanente o no sé qué es en realidad lo que harán, pero eso no se ve como nada fluido. La misión del Apolo 11 y el alunizaje es físicamente imposible. Los masones pseudoastronautas nunca pisaron la luna y las piedras que le entregaron los gobiernos son falsas, esto ya se comprobó. Sobra decir lo falso que es en todo aspecto de estas misiones del Apolo y la evidencia en las grabaciones lo demuestran, empezando porque la nave está amarrada como con cinta adhesiva y papel aluminio. Los carros no dejan huellas ni atrás ni adelante, hay como cables, Photoshop. Muchos montajes. Y hablando de montajes, se dice que Stanley Kubrick fue el director de esta misión. Se dice que fue el que la grabó. Hablando de esto, un año antes se estrenó Odisea del Espacio, la cual fue escrita por Arthur C. Clarke también, la cual es dirigida por Kubrick. Entonces él ya tenía como las técnicas necesarias para simular el espacio. Otra de las indicaciones muy interesantes que nos hace pensar que Kubrick, fue el director de este rodaje de la misión del Apolo, en tal vez un estudio de Hollywood, o creo que también se dice que fue como en Inglaterra. En The Shining, otra película que él filmó, en esta película hay una escena cuando un niño se dirige hacia un cuarto, el cuarto en el hotel, Este niño tiene una camisa, esta camisa, como vemos, tiene el cohete del Apolo 11, dice Apolo 11 literalmente, y se dirige al cuarto 237. En el libro original, el cuarto tenía otro número, 215 o 213, no estoy muy seguro. Pero en Stanley Kubrick lo cambió porque le cambió a 237 el cuarto. La distancia en millas supuestamente de la Tierra a la Luna es de 237.000.
Entonces aquí hay como una escena revelando el Apolo 11 yendo al cuarto 237, que sería a la Luna, básicamente. Curiosamente, vemos aquí una foto de Kubrick, Arthur C. Clarke, el inventor de los satélites, y vemos directores de la NASA y las misiones del Apolo. Me van a decir que esto es casualidad. Hollywood y la ciencia siempre de la mano. Que lo diga el actor Neil Tyson de Grease y todo ese grupo de actores y actrices pseudocientíficos. Son innumerables los fallos que imposibilitan el alunizaje. No hace falta investigar mucho para darse cuenta. Son errores brutales, como que la bandera en la Luna se mueve por el viento, pero en la Luna no hay viento ni atmósfera. Cuando vemos las grabaciones de las caminatas lunares y las ponemos a mayor velocidad, vemos como los pseudo-astronautas caminan normal. Las otras fotografías que existen de la Tierra en forma de esfera las tomaron los astronautas en las misiones del Apolo. Pero estas supuestas fotografías, la Tierra cambia de tamaño y la huella del montaje es evidente cuando lo ponemos bajo la brújula del Photoshop. Claro, a principios de los 70s no teníamos esta tecnología como la tenemos ahora, y con un análisis simple el fraude queda más que comprobado. Algo extraño es que los astronautas en las misiones del Apolo dicen no haber visto las estrellas, cuando estando en la Luna, al no existir una atmósfera, debieron de verse perfectamente. Inclusive otros astronautas en otras misiones han dicho que sí ven las estrellas y que su brillo es demasiado. De hecho, si buscamos las reacciones de astronautas ante estos temas, no nos vamos a encontrar nada lógico, más que todo contradicciones. En general, los astronautas son personas muy sospechosas y actúan de una manera muy extraña. La verdad, no es gente confiable. El récord de más tiempo en el espacio para un astronauta en Estados Unidos lo tiene Peggy Whitson y el récord es de 666 días. Esta élite siempre usa una numerología y símbolos o alegorías, como ya vimos anteriormente. Sin embargo, no pienso interpretar estos números, pero la verdad es bastante curioso. Veamos las reacciones de la persona estadounidense, esta Peggy Whitson, con más tiempo en el espacio. Y dígame usted, al chile, la verdad, da un poco de miedo. No sé, qué putas, la verdad. Hace poco se filtró una grabación donde se muestran a los tres astronautas, Mike, Neil y Buzz, tapando la ventana de la supuesta nave y con la Tierra esférica de fondo, creando la sensación de que estaban como viendo la Tierra desde el espacio. Pero pasa el rato, quitan el zoom y encienden las luces, revelando básicamente que todo era un show grabado en un estudio. Stanley Kubrick, después de revelar rituales de esta élite en la película Eyes Wide Shut, muere de una manera sospechosa. Ya se dice que cuando empiezan a revelar como estos detalles de esta élite, ya no es tanto como las mentiras, sino que nos metemos como a un tema ya más oscuro, el cual no voy a profundizar en lo más mínimo, pero es como la pedofilia y esas cosas oscuras de la élite, como por ejemplo vemos ahorita Kevin Spacey, el de House of Cards, acusado de pedofilia, en el mismo Vaticano. La pedofilia no falta ni siquiera que mencionar para darnos cuenta lo oscuro que hay ahí arriba en esta élite. Entonces Kubrick, cuando nos enseña y nos muestra como unos pedacillos de estos rituales de esta élite en Eyes Wide Shut, la cual es una película que recomiendo ver. Está súper editada, no se entiende en realidad. Faltan muchas partes en realidad para entender qué era lo que Kubrick quería decirnos. Pero bueno, ahí está, se lo recomiendo por si la quieren ver. Continuando con el fraude de la NASA, los lanzamientos de cohetes privados realizados por agencias no gubernamentales muestran que antes de llegar a los 100 kilómetros de altura entran como en una especie de líquido gaseoso, no sé, y empiezan a descender lentamente. Nunca se ha presentado una grabación de los cohetes de la NASA saliendo de la atmósfera. Antes de llegar a esta, cortan la grabación, meten como algún tipo de gráficos creados por computadora y ya ponen una imagen distinta. Nunca se ha presentado una grabación de los cohetes de la NASA saliendo de la atmósfera. Antes de llegar a esta, cortan la grabación y luego ponen otra distinta. Y siempre metiendo imágenes por computadora para que entendamos la realidad mejor, por supuesto. De hecho, el cohete, cuando despega, empieza a ser una parábola
este cohete nunca sale de la Tierra por más explicación que nos quieran dar. Muchos creen que SpaceX de Elon Musk es independiente y creen que es una fuente alterna y comprueba la existencia del espacio, pero esta en realidad colabora directamente con NASA. Funciona como, digamos, una agencia de soporte. Y si vemos las grabaciones de SpaceX, siempre vemos lo mismo, imágenes hechas por computadora. Nos han dicho que tenemos un sistema heliocentrista y que el planeta Tierra y otros planetas giran alrededor del Sol. Pero ya hemos visto que esto no es comprobable. Entonces, ¿qué son los planetas? Como hemos visto, ahora tenemos mejor tecnología disponible y hay mejores cámaras a un costo decente, como la Nikon P900, la cual tiene un zoom de 83x bastante buena y cuesta alrededor de unos $600 o $700. Usando este tipo de cámaras con un buen zoom o telescopios y apuntamos a los planetas, observamos que son cuerpos luminosos que cambian de forma y color, como, no sé, si fueran algún tipo de energía o no sé. Tras de eso se ven como si estuvieran, en mi parecer, no sé, como si estuvieran algún tipo de agua, las ondas que revelan, no sé. Y de lo mismo pasa con las estrellas, son están como en algún tipo de fluido, la verdad, no sé qué es en realidad lo que veo y tampoco entiendo muy bien si supuestamente están a trillones o no sé cuántos miles de kilómetros lejos. ¿Cómo es posible que podemos hacer el zoom? ¿Cómo podemos verlas? La verdad es un poco extraño. Los antiguos consideraban a los cuerpos celestes, incluidos el Sol y la Luna, las estrellas y los planetas, como luminarias, luces básicamente. A los planetas los llamaban estrellas errantes, ya que seguían un camino distinto al de las estrellas, y no consideraban a la Tierra como un planeta, como una estrella errante, consideraban como un plano. Es un poco triste como sociedad, tal vez por tanta luz artificial en las calles y tantas películas de Hollywood sobre el espacio, que dejamos de ver el cielo y considerar realmente qué es lo que estamos viendo. Veamos la estrella polar, la estrella Polaris. Esta se ubica justo encima del Polo Norte y nunca se mueve. Permanece fija en el firmamento mientras todas las otras estrellas o luminarias giran alrededor de la Polaris. Si las estrellas estuvieran a millones de años de luz de distancia y todo se estuviera moviendo a millones de kilómetros por hora, ¿cómo es posible que a lo largo de miles de años las estrellas siempre estén en la misma posición? Como dijimos antes, durante todo el año las constelaciones son las mismas. Esto no tiene ningún sentido si las estrellas y todos los objetos del universo se movieran a miles de kilómetros por hora luego de una explosión random llamada Big Bang. El modelo heliocentrista es una paradoja misma. Matemáticamente se comprobó que si en el cielo hay tantas estrellas como dicen, la noche del planeta no existiría, ya que habría demasiada luz de tantas estrellas y nadie en este momento ha podido plantear este problema planteado por el matemático Orwells. Personalmente, cuando veo estas formas de las estrellas, cuestiono mucho el firmamento, ya que más bien me parecen como luces y por cómo se ve el zoom no parecen que estén a trillones de años de distancia, sino que parecen que están mucho más cerca, y de hecho es geométricamente demostrable cómo las estrellas solo en realidad estarían a unos pocos miles de kilómetros, y ningún experto matemático ha podido negar que las estrellas en realidad estarían cerca. Bien dijo John F. Kennedy antes de morir que había un complot para esclavizar a cada mujer, hombre y niño. Él quería exponer este complot. Su asesinato no fue casualidad. Escuchemos el siguiente discurso de JFK sobre las sociedades secretas gobernando el planeta. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit,
to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Vamos a seguir viendo cosas muy reveladoras. No sé si han visto de casualidad el show de Truman, protagonizado por Jim Carrey, o Matrix con Keanu Reeves. En ambas, al protagonista se les da una opción para escoger. Cuando Truman se da cuenta que su vida es una farsa, que vive bajo un domo y que todos son actores, el director del programa vive en la luna y literalmente le ofrece a Truman el chance de salir o quedarse en el show. Cuando llega al borde del domo, en Matrix, Morfeo le ofrece 2 pastillas a Neo, una azul y otra roja. Una traerá el conocimiento y la verdad, otra lo devolverá a su cama y despertará como si nada hubiera pasado. ¿Qué quiere decir esto? Al final, nosotros somos los que elegimos vivir una mentira o no. Considerando la gravedad como improbable científicamente y habiendo visto que existe una élite masónica, psicópata que ha estado en la religión y gobiernos, estableciendo dogmas pseudocientíficos sin evidencia para tenernos bajo control, es imposible no preguntarse ¿dónde estamos realmente? Hasta hace no mucho tiempo yo pensaba que la Tierra era redonda y nunca lo cuestioné ni un segundo, hasta que se empezó a escuchar la teoría de la Tierra plana. Muchos piensan que YouTube o Internet no son medios confiables, como si los libros de texto o los medios de información pertenecientes a una corporación fueran una fuente de confianza. Al final, si alguien quiere creer o no en algo, que sea por la información y no el informador. Para mí era absurdo considerar la posibilidad de una Tierra plana, pero me dije,
estamos en un mundo moderno y una tontera como la Tierra plana sería fácilmente refutable, ya que es algo que uno entiende como verdad desde niño. Así que busqué en YouTube razones por las cuales la Tierra es redonda. Básicamente me encuentro con programas o youtubers de alto presupuesto, los cuales tienen invitados como Neil Tyson de Grease, así como astronautas o, en teoría, las fuentes más confiables. Una de las razones básicas que dan, la cual de entrada me pareció la más lógica, es que los barcos al final en el horizonte se hunden debido a la curvatura de la Tierra. Explican que el radio de la Tierra es aproximadamente, o dicen que es 40.000 kilómetros, y mencionan a Pitágoras, Eratóstenes, y que el horizonte debería desaparecer a un ritmo de 8 pulgadas por cada milla de distancia al cuadrado. Es como básicamente la fórmula de la curvatura de la Tierra oficial. Cabe decir que en todos los programas que vi, los supuestos expertos y fuentes confiables únicamente hablaron. Mencionaron esto de los barcos y el horizonte, pero solo mostraron una foto del barco en el mar. No mostraba un video de una cámara con zoom y el barco desapareciendo, que era lo que yo esperaba ver. Pero bueno, como estamos en la supuestamente época moderna y ya iluminada, me fui a internet y busqué, dije, pues fijo hay personas que han hecho zoom a un barco o algo así y de fijo pues no se ve. Busqué y encontré todo lo contrario. Como mencioné anteriormente, existe esta cámara, la Nikon P900 o no sé, muchos telescopios, etc. Y ya muchas personas independientes han podido ser empíricas y experimentar por sí mismos. El fotógrafo Joshua Nowick realizó este timelapse de la ciudad de Chicago desde St. Joseph, Michigan, a una distancia de 96 kilómetros y a una altura de 1,80 m sobre el nivel del mar. Según los cálculos trigonométricos de la Tierra, debió existir una curvatura con una caída de 650 metros, y cualquier objeto menor a esta altura no podría ser observado. Pero esto no sucede. La ciudad se ve claramente y ninguna curvatura de por medio, donde el edificio más alto, el Willis Tower, tiene una altura de 442 metros, el cual debería estar oculto 208 metros bajo la curvatura de la Tierra, pero no es así. Esto es tomando en cuenta los datos que nos da la ciencia oficial, la NASA y etcétera, de cómo debería ser la curvatura de la Tierra. Un reportero salió diciendo que esto se debía a un espejismo y bueno, los espejismos sí existen, sin embargo se observan de una manera invertida y en una posición mucho más hacia arriba y hacia un lado. Este timelapse que vemos de la ciudad de Chicago, no vemos ninguna imagen invertida y es perfecto alineado. El timelapse dura horas de horas, por lo que decir que un espejismo no es nada viable. Aparte de los otros cientos de ejemplos que encontré de particulares en los cuales hacen zoom a barcos, a objetos, a la misma altura, etc. Y la curvatura simplemente no se ha visto. De hecho, hay un británico actualmente, no sé si está en este momento, que si ustedes lo busquen, pero actualmente está ofreciendo 10.000 euros a la persona que le pueda probar, aunque sea 1 pulgada, de que la curvatura de la Tierra existe, de una manera empírica. Y no ha pasado nada luego de 3 meses. Desde Owero Bay, en Nueva Zelanda, se puede observar las montañas Kaikoura a 130 kilómetros de distancia. Si existiera una curvatura en la Tierra, como se dice, estas montañas deberían estar cubiertas 1.500 metros bajo la Tierra, pero se pueden observar perfectamente. En Hawái, desde la isla Oahu, se puede observar la isla Kauai. Terry Robinson aporta bastantes fotografías y videos que no tienen explicación, ya que entre ambas islas existe una distancia de 174 kilómetros. Por ende, debido a la curvatura de la Tierra, el punto más alto de estas islas debería estar hundido 2.354 metros. Pero no sucede así. Nos decían en el video de YouTube, me decían que el barco se hundía. Sin embargo,
La perspectiva del ojo se limita con la distancia. Es como la imagen de un pasillo largo, vemos cómo se va haciendo pequeño al final y de seguir desaparecería de nuestra vista. Nuestra visión es como, por así decirlo, de forma piramidal. Si vemos como los ejemplos de un marco de visión, como con líneas en un cuadro de dibujante, por así decirlo. Es más, los dibujantes así comprenden muy bien lo que es la perspectiva. Curioso que se represente al ojo en una pirámide si nuestra visión es piramidal. Y ya sabemos que la masonería, según su misma definición literal, ellos usan símbolos y alegorías para guiarnos. Sigamos viendo tal vez un poco de más ejemplos. El Gran Canal de China tiene 1776 kilómetros de longitud y su punto más alto se encuentra en la montaña de Shandong. Según la trigonometría esférica, este canal formaría un arco con un punto más alto de 60.490 metros y no a tan solo 40 metros como sucede en la realidad. Debido al avance tecnológico y el acceso de los mortales a ciertas tecnologías, se han podido enviar cámaras con globos aerostáticos a gran altura y el horizonte es completamente horizontal. Si vemos fotos o videos de la NASA de gran altura ya nos muestran cierta curvatura. Sin embargo, en las fotografías y videos independientes, los cuales nosotros mismos podemos comprobar o intentar, la curvatura nunca ha sido vista. Nunca se ha tomado en cuenta en la construcción de carreteras o puentes la curvatura de la Tierra. De ser así, tendrían que usar la fórmula trigonométrica para aplicar la curvatura adecuada a los materiales de construcción. Pero vemos que tanto los carriles de tren como carreteras funcionan sin tener problema al ignorar la curvatura de la Tierra. Esto no tendría sentido si existiera una curvatura, estamos hablando de matemática. Ingenieros, al construir los planos de las vías ferroviarias y canales, en norma es punto de referencia para todas las superficies una línea horizontal. El ingeniero Winston Winkler, en una nota aparecida en la revista Earth Review con respecto a la supuesta curvatura de la Tierra, indicó lo siguiente: como ingeniero de muchos años de experiencia, vi que esta absurda información y afirmación solo está permitida en los libros de texto. A ningún ingeniero se le ocurriría permitir nada de esto por el estilo. He proyectado muchas millas de vías férreas y muchas de tal, y ni siquiera se ha considerado nunca la curvatura de la Tierra. Esta previsión para la curvatura significa lo siguiente: que la línea recta del trazado bajará 8 pulgadas por la primera milla de un canal, y tal medida aumentará de acuerdo al cuadrado de la distancia en millas. Por tanto, un pequeño canal navegable para barcos, por ejemplo, de unas 30 millas de largo, tendrá por la regla anterior de un ajuste por curvatura de unos 600 pies. Piense en eso y agradezca a los ingenieros por no ser tan tonto. Nosotros no pensamos en esto de ajustar 600 pies de una línea de 30 millas de ferrocarril o un canal de la misma manera que no perderíamos el tiempo tratando de cuadrar el círculo. Veamos lo que para mí es una prueba esencial para decir que estamos sobre un plano. Y estamos hablando de la naturaleza de los fluidos. Los líquidos siempre buscan permanecer nivelados. Por algo se le llama nivel del mar. Por más que movamos el vaso o el fondo del recipiente, aunque este no sea plano, el agua siempre va a ser horizontalmente perfecta. Si el fondo del lago es irregular y tiene todas las formas, el agua siempre va a permanecer nivelada. Si la Tierra fuera una esfera, las aguas deberían mostrar una curvatura. Sin embargo, las aguas del planeta son horizontales. No podemos negar nuestros sentidos ni la evidencia. Curiosa la similitud de la palabra planeta con plano, o que la palabra horizonte viene de horizontal y plano. Una idea de la Tierra plana es 100% congruente con el comportamiento físico de los líquidos.
una Tierra esférica no lo es. La idea de la Tierra esférica establecida por los masones solo la vemos en los libros de texto e imágenes por computadora. La realidad es completamente distinta. Y la física simple lo demuestra. Nadie de nosotros nunca ha visto las aguas curvarse. Para creer en la Tierra esférica y la gravedad curvando las aguas, ocupamos ciencia ficción y Hollywood nos ha enseñado muy bien. Y ya que hablamos de física, el río Nilo tiene una longitud de 6.853 kilómetros y su desembocadura en el mar Mediterráneo. Debido a la curvatura de la Tierra, el agua debería fluir hacia arriba en un punto, y esto nunca lo hemos visto en el mundo real. El agua no fluye para arriba. Otra de las razones de peso más comunes en los videos justificando la esfericidad de la Tierra es el famoso experimento del griego Eratóstenes, 240 años antes de Cristo. Considerado uno de los más bellos de la historia y uno de los mejores, el cual se realizó durante un solsticio de verano y puso dos palos, uno en Siena y el otro en Alejandría. Al mediodía, en el solsticio, en ambos lugares, observó que la luz solar formaba un ángulo y en el otro palo no. Gracias a eso determinó que la Tierra era redonda. La primera variable imposible de este experimento supone que los rayos del Sol entran en ángulos paralelos hacia la Tierra, pero la misma ciencia oficial y las fotografías que podemos tomar nos dicen que no es así, ya que observamos que los rayos al traspasar las nubes hacen la fórmula subcrepuscular y les llamamos rayos crepusculares. Estos generan ángulos convergentes en una forma piramidal. Se explica que la atmósfera refleja la luz solar y por eso tiene esta forma. La segunda variable que imposibilita este experimento es cómo hizo Eratóstenes para estar en dos lugares al mismo tiempo en aquellos tiempos para realizar tal medición. También utilizan para justificar una Tierra redonda el efecto Coriolis. Sin embargo, se ha comprobado que el movimiento del agua a favor o en contra de las manecillas de alrededor depende de la forma del recipiente y cómo se tira el agua en este recipiente. Uno mismo puede demostrar que este supuesto efecto es falso, ya que en el Ecuador vemos cómo llevan cierto tiempo estafando a turistas con este timo. Viendo los vuelos comerciales del planeta aparecen cuestionamientos que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, cuando los aviones llegan a su máxima altura en modo crucero, los pilotos mantienen la manivela del avión recta. No van en ascenso ni en descenso, van en línea recta por horas. Sin embargo, tomando la curvatura de la Tierra y una velocidad media de 800 km por hora que lleva al avión, el piloto debería mover la manivela del avión para abajo y así compensar el ascenso de 866 metros por minuto. Si no lo hiciera, cada hora subiría 50 kilómetros hasta llegar al espacio exterior. Pero los pilotos nunca realizan una maniobra compensatoria, algo que solo podría suceder si estamos en un plano. Muchos vuelos comerciales realizan rutas sin sentido, considerando el mapa de la Tierra esférica, dando vueltas en vez de escoger la menor distancia y maximizar o potenciar los recursos. Por ejemplo, los vuelos de Seattle-Dubái, Londres-Tokio, Moscú-Los Ángeles, Moscú-Nueva York, San Diego-Londres, San Francisco-Múnich, Tokio-Frankfurt o Toronto-El Cairo. Lo que me parece interesante aquí es que cuando vemos el mapa de la Tierra plana, estas vueltas sin sentido de los vuelos tienen todo el sentido, ya que irían en línea recta. Se han lanzado, como mencionamos anteriormente, muchas cámaras con globos a gran altura para tratar de captarla o cazar la curvatura de la Tierra. Sin embargo, por más que se suba, la cámara siempre ve un plano.
En el 2012, el francés, famoso, hizo un salto de gran altura, llegando casi a los 40.000 metros. Para muchos, estos videos demostraban que la Tierra es esférica. Sin embargo, estaban usando cámaras GoPro y tienen ojo de pez, el cual curva la imagen. Aunque estemos en la Tierra, podemos ver que este lente, ojo de pez, curva el ángulo de la imagen desde que despega. Y bueno, yo tengo una GoPro, puedo comprobar básicamente esta curvatura. Si vemos inclusive el video del francés a los 40.000 metros, vemos que la curvatura de la Tierra, o prácticamente toda la Tierra, sería el estado de Nuevo México, y eso no es así. Lo interesante del salto es que la cámara del interior no tiene este lente ojo de pez, y podemos ver cuando se abre la escotilla que el horizonte es completamente plano y está a la altura de los ojos. Vemos como este horizonte a unos 40.000 metros se observa al nivel de los ojos, lo cual solo podría ocurrir si la Tierra fuera un plano. De lo contrario, este horizonte se quedaría en el piso, por así decirlo, y no estaría a la altura de los ojos. Mientras ascenderíamos, por más mínima que sea la curvatura, el horizonte se quedaría abajo y notaríamos cómo se curvaría. Sin embargo, pasa todo lo contrario, se mantiene a nivel en todo sentido. Antes de que existiera la NASA y similares, Auguste Piccard, el 8 de agosto de 1931, voló a la estratosfera en globo, alcanzando una altura de 16 kilómetros. Piccard declaró en la revista Popular Science de agosto de 1931 en la página 23, y dice literalmente que la Tierra parecía un disco plano con un borde hacia arriba al final. Pruebas sobran. Hay cientos de ellas y muchos videos amateurs probando lo mismo. Todavía la verdad no dejo de sorprenderme porque yo llegué aquí tratando de probar que la Tierra era redonda. Pero hay que ser, como mencioné anteriormente, imparciales, dejar el ego a un lado si queremos ser buenos científicos o analistas o lo que sea. Y si queremos siempre aprender nuevas cosas, tenemos que ser imparciales. Yo estudié relaciones internacionales y trabajé con varios modelos de Naciones Unidas. Me parece muy curioso que el mapa de la Tierra plana y el logo de Naciones Unidas sean el mismo. Este mapa es conocido como una proyección azimutal equidistante y es utilizado por muchos organismos, no solo la ONU, como es la Agencia Científica y Geológica de Estados Unidos. Y bueno, también podemos ver el famoso mapa de Gleason. Este es el mapa muy reconocido por tener la forma de la Tierra plana. Los mismos mapas de Mercator, el cual se basan los mapas de Google, los mismos antiguos mapas budistas tienen esta forma como de la Tierra plana, ubicando al Polo Norte en el centro de la Tierra o del plano, y no existiría un polo sur sino una circunferencia de hielo que rodearía los continentes y sostendría los océanos. Estos mapas budistas, como anteriormente les mencioné, fueron buscados por los nazis. Hay varias fotos, los cuales utilizaron estos mapas para realizar sus famosas exploraciones en la Antártida. La humanidad siempre ha considerado a la Tierra como plana, y nuestros mismos sentidos lo prueban. Hasta que llega Pitágoras, luego Eratóstenes y otros griegos que tratan de darle forma a la Tierra esférica, pero sin embargo no tuvo mucho éxito. Hasta que el avance de la masonería en 1600 se dan y se infiltran prácticamente en todo, y llega Copérnico. Sin embargo, como también mencionamos anteriormente, esta idea de Copérnico se llegó a caer, y es cuando convenientemente llega Newton con un morete en la cabeza, una chichota, porque le cayó una manzana, diciendo que existe una fuerza mágica llamada gravedad. Y hasta la fecha, con Walt Disney y mucha propaganda, televisión, seguimos creyendo en esto, pero sin embargo, bases científicas sólidas no existen, todo lo contrario. Aún así, muchos en 1800 eran personas escépticas y no daban por verdad las palabras de otros, y aportaban,
pruebas y evidencias para decir que la Tierra era plana, no esférica, ya que, bueno, como sabemos, la Tierra esférica no tiene un criterio de verdad para ser sostenido. Vale la pena mencionar que existe una malinterpretación con respecto a la antigüedad. Basta con ver algunos restos de estas civilizaciones perdidas y que en realidad aún no entendemos, para demostrar que tenían un conocimiento mucho más avanzado, tanto en construcción como en pensamiento. Y bueno, estas personas que empezaron como a revolver la idea de la Tierra plana, empezaron como, por así decirlo, a crear esas preguntas que no quería la élite, que la gente empezara a realizar. Y es ahí donde meten a Albert Einstein y la relatividad, la cual, bueno, no se basa en ningún criterio de verdad y es mal llamada filosofía. Eso es lo que es la relatividad. Esta élite, siempre que sale el tema de la Tierra plana, como cuando, bueno, vimos esto, o lo que sea que vaya a perjudicar sus intereses, van a crear un programa de contención para resolver el problema. Es por eso que ahorita hay que tener mucho cuidado, ya que hay muchos agentes de desinformación, no solo en los temas de la Tierra plana, sino en muchos, como por ejemplo David Icke, hablándonos de seres que se transforman en reptiles sin ninguna evidencia comprobable, o bueno, Einstein diciendo que todo es relativo para confundirnos. Como dijo Lenin, para controlar la oposición hay que ser la oposición. Estamos en el 2018. Si de verdad el espacio fuera como nos han hecho creer y la Tierra redonda, habrían miles de fotografías reales de la Tierra. Aparte existen redes sociales y teléfonos inteligentes. Los astronautas deberían de tener selfies, historias con la ventana de la Tierra y detrás y un montón de otras cosas normales, pero no las hay y encontramos fallos ilógicos en las grabaciones. Cuando investigamos sobre el espacio nos encontramos anomalía tras anomalía y anomalía. Hasta un niño detective de 10 años sabría que hay algo sospechoso ahí. Todo lo que conocemos como verdad del espacio es a través de computadora, es a través de imágenes creadas por una máquina. La ciencia que damos como verdad es controlada por los intereses de gobiernos y corporaciones o una élite. Es hora de despertar, gente. Todas las vueltas al mundo han sido de este a oeste, los cuales son vuelos o viajes perfectamente posibles en el mapa de la Tierra plana, con el Polo Norte en el centro. Sin embargo, nunca nadie le ha dado la vuelta al mundo de norte a sur. Una prueba de la supuesta navegación por los polos las hace el explorador Sir Ranulph Fiennes en la expedición británica Transglobe de 1982. Claro, este dude es un noble primo de la familia real británica. Vamos viendo como un pequeño grupo y selecto solo puede hacer estas exploraciones y siempre está atrás de eso ligado a la nobleza. Aquí me gustaría hacer un paréntesis personal. Yo no tengo ningún respeto ni admiración por ninguna nobleza en el mundo. Para mí todos somos seres iguales y no deberíamos de estar en grupos divididos, así como deberíamos respetar de igual forma a los animales. Solo una persona ha estado cerca de cruzar la Antártida, pero 48 kilómetros antes de llegar al borde, muere sospechosamente. Fue el explorador británico Henry Worsley en el 2016. Claro, él también era un amigo muy cercano a la familia real, entonces no consideraría esto tampoco como un vuelo independiente. En el modelo de este mapa, el Sol y la Luna de tamaño similar girarían encima del plano en un sentido del reloj. Según la ciencia oficial, el Sol es 400 veces más grande que la Luna y este está 400 veces más lejos. De pura casualidad se ven del mismo tamaño, lo cual es absurdo, inmesurable y pseudocientífico. Si vamos a hablar de planetas, hablemos de planetas con datos pseudooficiales. Afirman que la distancia entre la Tierra y la Luna es de 384.400 kilómetros o 237.000 millas, como ya vimos en la referencia a Stanley Kubrick y el Apolo 11.
Aquí la perspectiva y un conocimiento básico de geometría son esenciales. Nosotros desde la Tierra con nuestros ojos podemos ver el cráter Tycho, el cual tiene unos 86 kilómetros de largo. Según lo que ya entendemos de perspectiva, vemos cómo los barcos desaparecen a lo lejos por nuestra limitada visión. ¿Cómo es posible que podemos ver ese cráter de 86 kilómetros en el espacio con el ojo nada más? A menos que tengamos una visión biónica no tendría sentido. La Luna y el Sol estarían mucho más cerca de lo que creíamos. Por ejemplo, si seguimos estos rayos crepusculares a su punto de convergencia, el Sol estaría a 149 millones de kilómetros de distancia. No lo sé, Rick, parece falso. El Sol no se hundiría en el horizonte, sino que debido a nuestra perspectiva, este se alejaría de nosotros. Se aleja, no se hunde. Y esto lo podemos ver a través de zooms, telescopios o inclusive algunas fotografías. El Sol daría luz a la mitad del plano y sería del mismo tamaño que la Luna, los cuales girarían encima del inmóvil plano terrestre. La Tierra no se mueve y lo sabemos por nuestros sentidos. El lavado cerebral de la élite nos ha hecho traicionarnos a nosotros mismos. Tanto eclipses, estaciones, equinoccios, solsticios se pueden explicar perfectamente en este modelo. Inclusive tiene mucha más lógica y sentido que una fuerza imaginaria y mágica como la gravedad, así como la densidad ya estaba explicada. Todo tiene más lógica y sentido. Otra de las razones que se dan para justificar la Tierra esférica son los Star Trails, ya que en el sur y el norte giran diferente. Pero esto, al igual que la Luna, como esta gira encima del plano, en el norte se ve así y en el sur así. De la misma forma, los Star Trails, esto no dice que la Tierra es redonda en lo absoluto, ya que los objetos en el cielo son los que se mueven y es la Tierra la que permanece estática. Por lo que podemos observar, la Luna es bastante misteriosa. No gira ni rota sobre su propio eje. La ciencia oficial da justificación del tamaño de las luminarias o los eclipses. Sin embargo, estas afirmaciones no pueden ser comprobadas y, como ya vimos, para creer en la ciencia oficial ocupamos muchos polvos mágicos y mucha fe. La Luna la podemos observar al mismo tiempo que el Sol y cuando la vemos en el cielo vemos que es translúcida, ya que podemos ver el azul del cielo e inclusive algunas estrellas a través de ella. Es vacilón que muchos países representen la translucidez de la luna y las estrellas atrás en sus banderas. Cabe resaltar ahorita que pasó el eclipse lunar y fue la luna de sangre. Bueno, ese es un fenómeno bastante misterioso y digno de observar. Ha sido reclutado en numerosas ocasiones. Y en muchas de ellas se ha podido observar el Sol y la Luna al mismo tiempo. Nunca se ha podido comprobar que que la Tierra está entre el Sol y la Luna cuando ese eclipse sucede. Lo pueden investigar ya que es bastante interesante el fenómeno. Y si vemos, en realidad, cuando la supuesta sombra de la Tierra pasa y luego la Luna, en vez de hacerse negra, se transforma en roja, la verdad es que nos deja mucho que pensar y la ciencia oficial se queda corta, especialmente si lo que nos presentan para explicarlo es una animación barata y no evidencia es real o científica o por lo menos con criterios de verdad que en esta época supuestamente moderna e iluminada en el 2018 deberíamos tener. El Polo Sur, un lugar lleno de misterio y completamente desconocido para nosotros los mortales, no sería ese continente de hielo que imaginamos a través de las no comprobadas teorías que nos han implantado como verdad, sino sería una circunferencia de hielo que rodearía el plano de la Tierra, sosteniendo o encerrando los océanos. Actualmente muchas personas que piensan que la Tierra es plana, curiosamente pertenecen a los países que están cerca de la Antártida como Argentina, Chile, Nueva Zelanda y Australia. A pesar de estar cerca, el acceso a esta zona del planeta está prohibido. Su acceso está protegido por una coalición de países que a lo largo de los años ha venido firmando tratados y acuerdos internacionales
para restringir la exploración, investigación y acceso a la Antártida. Muy interesante que en plena Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos, países enemigos supuestamente dispuestos a una guerra supuestamente nuclear, firman un acuerdo de una manera muy íntima y cercana para restringir el acceso a la Antártida. Esto, la verdad, no tiene ningún sentido si vemos en realidad la magnitud del acuerdo y lo que esto significa tomando en cuenta una colaboración global en plena guerra a muerte nuclear. Los países en realidad y gobiernos son una ilusión, empezando porque las fronteras son límites imaginarios. Aparte, los gobiernos y los líderes en las más altas esferas siempre han colaborado juntos. Son solo uno, ellos son, como ellos mismos dicen, una fraternidad. La división por países es una farsa que esta pequeña élite de personas ha montado para básicamente tenernos engañados y controlados a través de la división y así esclavizarnos. Como dicen más o menos, muy famoso el dicho, divide y vencerás. 24 países en octubre del 2016 firmaron un acuerdo para prohibir el acceso a toda esta zona por un mínimo de 35 años. Curiosamente, cuando el tema de la Tierra plana se empieza a difundir alrededor del planeta. Nos prohíben llegar al Polo Sur con un gran control militar, ya que si fuera una zona de libre acceso comprobaríamos el fraude de la esfericidad de la Tierra, y aparte descubriríamos secretos que han estado ocultos por mucho tiempo, como por ejemplo, tal vez, no sé, más recursos, energía libre, más tierra. No sé, un misterio, pero estaría bonito descubrirlo. Que la población se dé cuenta de la mentira no es un buen negocio en este mundo materialista donde sacrificamos nuestra alma por el consumo. Gran parte de esto sucede por el dinero, el cual es solo un papel o un número digital, que así como estas teorías, dejamos que algo sin respaldo guíe nuestras vidas. También en 2016, el Papa Ortodoxo y el Papa Católico se reunieron luego de 1000 años. La simbología de la fraternidad no pudo faltar en dicha reunión. Aquí el Papa Francisco entrega un manuscrito antiguo a su homólogo el patriarca Kirill sobre el Arca de Gabriel. Dicho manuscrito había sido robado a los ortodoxos de Constantinopla por el ejército cristiano en 1204. Luego de que el patriarca ortodoxo recibe este manuscrito, se traslada a la Antártida y realiza un muy interesante ritual ante el Arca de Gabriel, la cual anteriormente estaba ubicada bajo la Meca, el lugar sagrado de los musulmanes. Pero en 2016, con ayuda de fuerzas armadas y militares, lo pudieron trasladar en la Antártida, esta arca, ya que el arca, el lugar sagrado donde debería estar, era en la Antártida. De una manera muy extraña, miles de personas murieron durante el traslado del arca. Si vemos fotografías, la verdad es que estas miles de muertes nos dejan una incógnita de por qué primero el traslado de una arca antigua, cómo es, por qué no la podemos ver, qué era exactamente, por qué no pudo ir a la Antártida. Bueno, son muchas preguntas, la verdad, que generan todo esto. Al mes siguiente de este ritual que se da aquí, Obama visita este lugar supuestamente sagrado. Inmediatamente Wikileaks revela aproximadamente 20 fotografías inéditas de la Antártida, revelando un lugar bastante misterioso. No sé. Estos secretos, estos lugares no deberían ser un secreto, deberían ser un derecho de nacimiento de todos en un supuesto mundo libre, en un moderno y en 2018. Ese mismo año fueron las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde Trump quedó de presidente. Curiosamente, el propio día de las elecciones, John Kerry, secretario de Estado,
aterrizó en la Antártida para supuestamente observar el impacto del cambio climático, el cual ya sabemos que es un fraude para cobrarnos impuestos y demás. Los mismos medios oficiales hicieron ver lo anormal de esta visita a la Antártida, ya que en un día de las elecciones lo común es que el secretario de Estado se encuentre en Estados Unidos, especialmente estas últimas elecciones, las cuales generaban, bastante impacto. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos realiza una operación militar masiva en la Antártida llamada High Jump. Operación High Jump. Esta misión hasta el día de hoy sigue siendo clasificada y su motivo original en realidad es desconocido. Sin embargo, no es ningún secreto que esta misión llevaba submarinos, buques de guerra y portaaviones. Toda una operación militar muy grande. Específicamente 13 barcos, 4.700 hombres y muchos aviones. Lo extraño es que la guerra ya había terminado y esta fuerza militar, bastante claro. Eso sí, como hablamos anteriormente, los nazis habían presentado un interés en la Antártida y en sus tierras, por eso habían adquirido esos mapas budistas y estas obsesiones extrañas de Hitler. Se dice también, que los mismos nazis habían creado bases militares allá en la Antártida y que uno de los objetivos militares de esta misión, High Jump, era tomar control sobre estas bases allá. Pero aquí voy a dejar de lado los nazis. Solo voy a mencionar que los que ganan son los que escriben la historia. Esta operación militar High Jump, financiada por los Rockefellers, los cuales desde hace años ya vienen financiando esas expediciones en los polos, tenía previsto una duración de 6 a 8 meses. Sin embargo, el almirante Richard Byrd, encargado de esta misión, a lo largo de un par de semanas canceló la misión. Y fracasó. Por razones clasificadas hasta la fecha hoy desconocidas. También se le conoce como la Guerra de los Pingüinos, porque si llevaban todo ese arsenal militar y en la Antártida solo habían pingüinos, contra quien en realidad perdieron. El mismo almirante Byrd, el cual era masón de alto rango y hasta un cráter en Marte y en la Luna también llevan su nombre por honor, salió en televisión nacional luego de esta misión, hablando de que este territorio, de que en realidad hay un territorio más allá de la Antártida, más grande que todo Norteamérica y lleno de recursos, lo cual, contradice todo lo que entendemos por lo que la Antártida es. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Well, Admiral, do you hope to see that? I do. But why this interest in the bottom of the world? Nobody living down there, is there? I tell you one reason they're interested. It's by far the most valuable, important place left in the world for science. That's why the scientific groups all over the nation are really interested. It happens to be an untouched reservoir of natural resources. Básicamente, luego de esta misión empiezan los tratados internacionales y la exploración a la Antártida y los océanos del sur se prohíbe. Hace poco, un equipo científico australiano tomó unas imágenes de una vegetación abajo del hielo antártico. Yo personalmente nunca había visto una vegetación así y es muy sospechoso e interesante que un lugar donde supuestamente solo hay hielo tenga una biodiversidad y colores tan particulares. El Polo Norte no carece de misterio, todo lo contrario. Si analizamos las brújulas o el astrolabio, son instrumentos que, si lo pensamos bien, solo funcionarían en un modelo de tierra plana. ¿Cómo es posible que sin tecnología los cartógrafos antes de 1600 fueran capaces de hacer mediciones tan exactas utilizando el astrolabio
el cual es un instrumento que utiliza las estrellas como un punto de medición en un plano. Estrellas que, como ya vimos, nunca se mueven y permanecen siempre igual. Aparte, las brújulas no apuntan al sur, porque bueno, ya vimos, no existiría un polo sur. Puede haber cualquier explicación conveniente, pero bueno, nunca nada ha sido probado. Si vemos los mapas antiguos, el polo norte, el cual está justamente abajo de la estrella Polaris, la cual nunca se mueve, en el modelo de la Tierra plana, el polo norte sería el centro de la Tierra y por eso tantas referencias a este lugar. Antiguas culturas creían que existe un lugar sagrado y paradisíaco en el norte, el cual era el centro de la Tierra. Los nórdicos lo llamaban Agartha, los hindús lo llamaban Paradisha, los griegos Hiperbórea, que se traduce más allá de los vientos del norte, siendo los vientos del norte las auroras boreales. Los celtas llamaban este mítico lugar Avalon, los budistas Shambhala y, según la Biblia, el Jardín del Edén. Es una tierra de 1000 nombres. En este lugar paradisiaco se encuentra una montaña sagrada y arriba la estrella del norte, la estrella Polaris, la única estrella en el firmamento que no cambia de posición como mencionamos anteriormente. Esta montaña en el centro, Rupes Nigra, como la llama Mercator en su mapa, sería una montaña magnética a la cual sería la que todas las brújulas estarían apuntando. Esto es representado en muchas cosmovisiones antiguas. Como mencionamos anteriormente, las culturas del pasado presentaban ciertos datos que nos dan y registros de evidencia que nos indicaban ciertos avances, los cuales nosotros no podemos justificar. Si vemos las cosmovisiones como la maya, la hindú, la navajo y la egipcia, no sé, muchas en realidad, todas ellas representaban a la Tierra como un plano, con las estrellas arriba como un tipo de firmamento, domo o podemos llamarlo como queramos, y la estrella Polaris en el centro, hasta que de la nada aparece la forma circular de la Tierra que sigue siendo un dibujo, no es una imagen real. Entonces, ¿por qué vamos a ignorar esta sabiduría ancestral o una ignorancia moderna? No lo sé. Es fascinante la similitud entre las culturas antiguas y sus cosmovisiones. A pesar del tiempo y distancias, la cosmovisión del plano es la misma. Desde que existen mapas de la Tierra, se ha representado el centro de la Tierra o Polo Norte dividido por 4 ríos y 4 continentales islas en el norte. Como mencionamos antes, Gerardus Mercator, el cual también sería un masón, lo representó en sus mapas de 1595. Muchos otros mapas de la época también en diferentes continentes y hecho por distintos cartógrafos representaban este lugar en el norte de una forma muy similar. Sin embargo, a partir de 1600, los nuevos mapas de la nada y sin ningún evento natural, este lugar en el norte desaparece. Es removido como un Photoshop mal hecho en la historia cartográfica. Curiosamente, cuando la masonería se empieza a expandir y masones de alta influencia empiezan a promover la teoría heliocentrista a lo largo del mundo. Todas estas mentiras calzan perfectamente en una sociedad donde la inteligencia es considerada memorizar y repetir el trabajo de alguien más en lugar de llegar a las conclusiones por nuestros propios medios. Esto a continuación es un hecho. Todas las investigaciones científicas oficiales que se han realizado con respecto al Polo Norte nunca han ido a esta zona. Han dado círculos prácticamente alrededor, volviendo a los mismos lugares. Muchas de ellas inclusive colaboraciones entre Estados Unidos y Rusia. Como ya vimos, no tendría una explicación en plena Guerra Fría. Lo que existe después del paralelo 88 es un lugar desconocido para nosotros los mortales
y los polos, al ser áreas militares protegidas, cualquier exploración no autorizada como en un avión sería eliminada antes de llegar. La Tierra esférica, la gravedad, el heliocentrismo, los dinosaurios, la evolución, muchas de estas son un grupo de mentiras que construyen nuestra realidad o Matrix. Me gustaría mucho que de aquí salgan e investiguen por su cuenta. Igual tengan mucho cuidado ya que hay muchos agentes de desinformación, los cuales, así como en las manifestaciones, van de encubiertos y generan altercados con la policía para así legitimizar el uso de la violencia por parte de gobiernos. Hay muchos agentes infiltrados que dan información falsa. Por eso siempre tenemos que utilizar el método científico o guiarnos de criterios de verdad, los cuales nos den repeticiones en los resultados. Esta élite crea guerras, crea la pobreza, crea el hambre, la desigualdad y los atentados terroristas. No voy a entrar en detalles del 911 y las Torres Gemelas porque ya esto está más que demostrado que fue un trabajo interno de Estados Unidos. Y si no lo sabía, se lo recomiendo investigarlo, aunque si siguieron escuchando hasta acá es porque probablemente ya lo saben. Veamos por ejemplo aquí a la antigua secretaria de Estado, Hillary Clinton, aceptando de una manera muy sutil cómo ellos crean y financian estos grupos terroristas como Al-Qaeda o ISIS o ISIL, no sé. United States supporting Al-Qaeda in Syria? The answer is yes. Fact number one, there is no question that Al-Qaeda fighters are part of the opposition forces attempting to overthrow Syria's government. Fact number two, the creation of Al-Qaeda wasn't Islamic fundamentalism. It was the CIA. The Mujahideen was created by the CIA to cause problems for the Soviets. And you might say that's crazy talk, right? Here's Secretary of State Hillary Clinton. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of Mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. So it's not a conspiracy theory, it's history. And it's history that's being repeated in Libya and now in Syria. Si vemos el presupuesto militar de Estados Unidos es demasiado alto comparado con el resto de países. Durante la administración Obama es cuando más presupuesto militar se ha invertido. Irónicamente a Obama le dan el Premio Nobel de la Paz. Este presupuesto se utiliza para financiar todas las partes de la guerra. Todas son una operación de falsa bandera, las cuales generan muchas muertes. Eso sí, no es ninguna mentira. ¿Cómo a Obama le van a dar el Premio Nobel de la Paz si ha creado demasiada guerra y muerte, llevando los niveles y los números de Estados Unidos en inversión de presupuesto militar más altos de toda la historia? ¿Cómo esto tiene sentido? Si ese presupuesto se usara para abastecer de comida al mundo, el hambre se solucionaría de un día para otro. Ahí sí entendería que le dieran un premio. Esto no tiene sentido a menos que sea una élite psicópata manipulando con marketing y demás técnicas de control esclavista. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es posible que en nuestro mundo la mitad de la población tiene problemas de obesidad y la otra muere de hambre? Yo no entiendo cómo en mi país, Costa Rica, o en Venezuela y otros, siendo tan ricos en recursos naturales de todo tipo, tengan tanta pobreza y desigualdad. Aquí lo importante no es la forma de la tierra, si es cuadrada, triangular o lo que sea. El punto aquí son las mentiras que nos han implantado desde hace 500 años y más para esclavizarnos, viviendo en un estado de escasez sin sentido solo para que esta élite psicópata mantenga su poder.
Llamarles psicópata a ellos y ellas, la verdad, es un cumplido. Tal vez usted esté diciendo, a mí me da igual si la Tierra es plana o no, no me interesa si los gobiernos son los que están creando los ataques terroristas y nos esclavicen. Pero la verdad yo no creo eso. Todas las personas que he conocido quieren dejar un mundo en mejores condiciones de alguna manera u otra. Sin embargo, nos hemos dividido. Nos peleamos por un partido de fútbol o creencia religiosa, o básicamente nos dejamos llevar por una pasión y fe en lugar de lógica y razón. Una vez despierto o despierta, por más imagen de computadora del espacio o ataque terrorista, ya vamos a saber que es una operación de falsa bandera. Ocupamos despertar y ser conscientes de nuestra realidad para construir un mundo mejor, con libertad y sin esclavitud ni escasez de recursos básicos que estarían al alcance de todas las personas. Tal vez usted se pregunte cuál sería la razón por las cuales nos mentirían luego de tantos años. La NASA recibe $500 millones al día, por ejemplo, y luego del 911 el Congreso autorizó billones de dólares para operaciones militares. Pero la razón no es el dinero, sino el control de población. Como bien dijo Osho, a este sistema no le sirven personas sabias ni pensadoras. Los impuestos que pagamos se utilizan para pagar la deuda externa del país prácticamente. Cuotas de préstamos que el país pide a unas tasas de interés muy altas, súper usureras que solo evitan el desarrollo del país. Los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, al propio encarecen y empobrecen la vida de las personas alrededor del mundo. Conscientemente ellos nos esclavizan. Países que eran libres de deuda externa como Irán y Libia fueron destruidos. A Irán lo destruyeron por supuestamente tener armas nucleares, las cuales nunca encontraron, pero convenientemente fue un motivo para no permitir que otros países siguieran el ejemplo de no tener deuda externa. Lo mismo pasó con Gaddafi en Libia. Quiso establecer nuevamente el patrón oro, es decir, que cada billete, moneda o número digital tuviera un respaldo en lingotes de oro o etc. Claro, obviamente Estados Unidos o digamos la élite no iba a permitir que esto sucediera. Claro, no digo que Gaddafi o estas personas sean santas, pero por algo pasó lo que pasó, ¿no? Por algo no permitieron que esto sucediera. No sirve que vean países libres para que se creen efectos dominó. Los países no deberían de pagar esta deuda externa. El dinero es papel o es un número digital y no tiene ningún respaldo. Estas instituciones como la Reserva Federal, estos bancos, imprimen este dinero y sin respaldo y no son regulados, imprimen lo que les da la gana. La deuda externa de los países es la máxima de la esclavitud moderna. Gente, al Chile hay que despertar. El mundo es desconocido aún y tenemos la responsabilidad de construirlo para bien, no dejarlo caer. Al Chile despertemos. Nos han hecho creer que somos insignificantes, que si desaparece la vida en la Tierra no significaría nada para este supuesto universo infinito. Y lo peor de todo, nos han hecho creer que nuestra vida no tiene propósito. Por eso, madrugar, estudiar, trabajar, procrear, más esclavos, morir sin sentido. Pero no es así. Utilizando la ciencia, vemos que tenemos demasiada importancia y que hay un diseño inteligente del que somos parte. Yo sueño con un mundo de energía libre donde los automóviles funcionen con energía prácticamente gratuita, donde el sistema de educación no sea una adoctrinación y haya justicia a la hora de distribuir los recursos y riqueza, no como la abismal diferencia que existe hoy, donde el 1% de la población controla el 99% de la riqueza. Sé que, suena utópico y soñador, pero somos humanos después de todo y la palabra imposible no nos gusta mucho. Siempre queremos pasar esta barrera para ser mejores sin importar el dolor y la sangre que dejemos en el suelo. La vida es como el skateboarding, progresar, mejorar y aprender nuevas técnicas. Sé que no vamos a derrotar esta élite de un día para otro, pero para salir volando de una rampa bien arriba hay que empezar bien abajo.
El primer paso es despertar, ver las mentiras y dejar de seguir ese camino de ideas implantadas que pensábamos como correcto. Cuando formateamos una computadora corre 1000 veces mejor. Tenemos que borrar esas programaciones viejas e inútiles que solo nos laguean en la vida. Desconectarnos para reconectarnos. El segundo paso es seguir lo que de verdad nos gusta. Seguir lo que amamos, lo que nos reconecte con ese niño interior, ya sea en una patineta, tocando la batería, usando el pincel, bailando o lo que sea que hagamos y nos haga felices. Esa debe de ser nuestra brújula para así dejar este plano en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Ellos no quieren que veamos nuestro potencial. Tampoco quieren que sepamos que no los necesitamos. Nikola Tesla dijo, nuestro sistema biológico entero, el cerebro y la Tierra misma, trabajan en las mismas frecuencias. Sintonicemos esa frecuencia de creación y arte que la Tierra y todos los humanos tenemos para así recuperar lo que es nuestro por derecho de nacimiento. Demasiadas gracias por escuchar al Chile, gente. Que la pasen bien. Buena nota, rajado. Nos vemos en las rampas. Sí, ya.